A continuación, estudiaremos el origen de la enseñanza de la doctrina del rapto secreto. Tradicionalmente, y desde los primeros tiempos apostólicos, exactamente a partir de la promesa que recibieran los discípulos de Jesús de parte de los ángeles que se les aparecieron en el momento de la ascensión de Jesús, narrada por San Lucas en el capítulo 1, en el versículo 11 de su libro Hechos de los Apóstoles, cuando le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Los cristianos han entendido desde aquellos días que la traslación de la iglesia ocurre en el momento de la segunda venida de Cristo y que por lo tanto no es un evento secreto. La historia de la teoría del rapto secreto de la iglesia indica que ésta se introdujo en el pensamiento cristiano durante los mediados del siglo XIX, pero las remotas raíces de esta falsa doctrina se desarrollaron 3 siglos antes con la creación de la famosa interpretación del futurismo. Fue la comisión jesuita creada en el Concilio de Trento o de la Contrarreforma, celebrado entre los años 1545 al año 1563, la comisionada por el Papa para desarrollar una nueva interpretación de las Escrituras, que contrarrestaría en este caso la aplicación protestante de las profecías de la Biblia que señalaban de anticristo o antimesías al sistema papal de la Iglesia Católica Romana. El jesuita Francisco Rivera, quien fue un brillante sacerdote y doctor en teología en España, al igual que los reformadores Martín Lutero, leyó a la luz de las velas las profecías sobre el anticristo encontradas en la Biblia, es decir, las que hablan del anticristo, el cuerno pequeño, el hombre de pecado y la bestia. Pero debido a su dedicación y lealtad al Papa de Roma bajo juramento, llegó a conclusiones muy diferentes de las de los protestantes. Entonces, Rivera dijo lo siguiente: estas profecías no se aplican a la Iglesia Católica en todo. Entonces, la pregunta que yo hago: ¿a quién se aplican? Rivera proclamó: a solo un hombre siniestro que se levantará en el fin de los tiempos. Esto es fantástico, fue la respuesta de Roma y este punto de vista fue rápidamente adoptado como la posición oficial católica sobre el antimesías o el anticristo. En 1590, Rivera publicó un comentario sobre el libro de Apocalipsis de unas 500 páginas, como una contrainterpretación a la opinión predominante entre los protestantes que identifican al papado como el anticristo de las profecías bíblicas. Rivera aplicó el cumplimiento de los primeros capítulos del libro de Apocalipsis al tiempo del fin y no a la historia de la Iglesia, pero el resto se limita a un periodo, a un futuro de 3 años y medio literales, inmediatamente antes de la segunda venida. Según Rivera, el anticristo sería una sola persona malvada que aparecería 7 años antes del fin y que sería recibido por los judíos y reconstruiría a Jerusalén. Rivera negó la interpretación protestante del anticristo, que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2. Como sentado en la iglesia de Dios, este anticristo, tal como lo afirmó los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Lutero y la inmensa mayoría de todos los reformadores de la historia. Según Rivera, este anticristo se encuentra en alguien fuera de la iglesia de Dios. El resultado de su trabajo era una completa distorsión y una difamación de la verdad profética más segura, que es la que se encuentra en la Biblia. Estos son los principales puntos de la escatología de Rivera, es decir, de la averiguación de los cumplimientos de los eventos de los últimos días, según lo interpretó Rivera, a favor del Vaticano. El punto número 1 de sus postulados es el siguiente: que el anticristo es un hombre y no el sistema papal, no el papado. Número 2, que este anticristo sería ateo o incrédulo, no creyente, es decir, no profesaría la fe cristiana. Número 3, que él no sería revelado hasta 7 años antes del final de los tiempos. Número 4,
que él se sentaría en un reconstruido templo de Jerusalén terrenal y haría un pacto con los judíos. Número 5, que ese anticristo se llamaría a sí mismo Dios. Número 6, que perseguiría y blasfemaría a los santos de Dios. Número 7, que la abolición de la religión cristiana sucedería por medio de este anticristo. Número 8, que denegaría completamente a Jesucristo. Número 9, que mataría a los dos testigos de Dios. Y número 10, que su plan sería la conquista total del mundo. Por lo tanto, según Rivera, los 1260 días y los 42 meses y los 3 tiempos y medio de la profecía no eran el cumplimiento de los 1260 años de supremacía papal iniciados en el año 538, cuando el Código de Justiniano se firmó y convirtió al Papa cabeza visible de la Iglesia Universal, y 1260 años después, en 1798, durante los eventos de la Revolución Francesa, el papado, el sistema papal recibió una herida de muerte, perdiendo así el poder político en época del Papa Pío VI. Pero ellos, o en este caso los jesuitas, influenciando a Rivera para que escribiera estas cosas, hicieron creer que estos son años literales que están en el futuro, por lo que ninguno de los del libro de Apocalipsis han tenido ninguna aplicación en la Edad Media o al papado, sino para el futuro, para un periodo inmediatamente antes de la segunda venida, de ahí el nombre de futurismo, negando completamente la forma correcta de interpretación de las profecías bíblicas a través de la historia, desde los apóstoles hasta la actualidad, por todos los reformadores y el remanente fiel de Dios, que ha sido la manera historicista, es decir, que las profecías se cumplen en la medida que la historia va avanzando y la historia va aconteciendo. Después de Francisco Rivera, hubo otro brillante erudito entre los jesuitas, el conocido o llamado y famoso cardenal Roberto Bellarmino. Entre 1581 y 1593, el cardenal Bellarmino publicó un material titulado Conferencias polémicas en torno a los puntos controvertidos de la creencia cristiana contra los herejes de la época. En estas conferencias uno puede ver que él está de acuerdo con Rivera. Las enseñanzas futuristas de Rivera se popularizaron aún más por ese cardenal italiano y el más renombrado de todos los polemistas jesuitas de su época. Sus escritos afirman que Pablo, Daniel y Juan no tenían nada que decir sobre el poder papal. La escuela de los futuristas ganó aceptación general entre los católicos y se les enseñó que el anticristo era solo un individuo que no gobernaría, sino hasta el final de los tiempos. A través de la obra de estos dos estudiosos jesuitas, podríamos decir que un nuevo bebé nació en el mundo. Historiadores protestantes han dado a este bebé un nombre, y ese nombre es el futurismo jesuita. De hecho, Francisco Rivera ha sido llamado el padre del futurismo en la historia. Sobre este postulado jesuita del futurismo es que nació entonces su doctrina hija pretribulacionista del rapto secreto, y que es el punto que vamos a tratar en este estudio principalmente. Empezamos diciendo que la falsa enseñanza del rapto secreto de la Iglesia se introdujo en la Iglesia, y valga la redundancia, en el año 1830 por parte de una joven escocesa llamada Margaret MacDonald. Esta joven era parte del movimiento irvingita y de hecho, en 1830 afirmó haber recibido una visión del rapto secreto de los creyentes en el regreso o parousia de Cristo, es decir, invisible a los ojos del mundo. Aquí está parte de las palabras de la visión que esta joven relató. Ella dijo lo siguiente con respecto a su experiencia. Cierta o no cierta, es lo que ha quedado registrado en la historia. Ella dijo lo siguiente: ahora ten cuidado con la señal del Hijo del Hombre. Aquí me hicieron parar y llorar. Ella, según narra, estaba viendo en su visión. Dice que allí la hicieron parar y llorar. No se sabe cuál es la señal, continuó ella, del Hijo del Hombre. El pueblo de Dios piensa que Él está esperando, pero no sabe lo que es. Siguió ella y dijo: sentí que esto iba a ser revelado y que era una gran oscuridad y error sobre este tema, pero de repente
lo que se me apareció con una luz gloriosa, vi que era el Señor mismo que volvió del cielo con voz de mando, el hombre glorificado, Jesús. Pero todos deben ser llenos del Espíritu Santo como lo fue Esteban, para ser capaces de mirar hacia arriba y ver el resplandor de la gloria del Padre. Vi lo que era el error, es decir, que los hombres piensan que van a hacer algo que se verá por el ojo natural, pero es que se necesita el discernimiento espiritual, es decir, el ojo de Dios en su pueblo, ser llenos del Espíritu, dijo ella. Esto es solo una parte del escrito de la misma Margaret MacDonald acerca de su revelación, tal como aparece en las memorias de Robert Norton y James George MacDonald, de Puerto Glasgow en 1840, en las páginas 171 a las 176 de su libro. Tengan en cuenta que la luz gloriosa que apareció a Margaret MacDonald la llevó a creer que el Señor Jesús, cuando regresará, no será visto con el ojo natural, sino con el ojo de Dios en su pueblo, dijo ella, es decir, por los ojos espirituales de la fe o del entendimiento espiritual, y que para apoyar esta referencia, ella tomó la visión recibida de Esteban ante el Sanedrín, un poco antes de su muerte. En aquel momento Esteban, según lo narra la Biblia y lo narra Lucas en el libro de los Hechos, vio al Hijo de Dios a la diestra del Padre, pero la referencia es completamente errónea, porque Esteban recibió una visión de Jesús en el cielo que solo él vio en esa ocasión. Pero el regreso de Cristo del cielo no será una visión que solo verán los creyentes, sino que será un acontecimiento visible, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Esto está firmemente demostrado en el pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que nos dice lo siguiente: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Si solo los que tienen ojos de fe o discernimiento espiritual verán a Jesús en su regreso, la pregunta que se desprende de esto es la siguiente: ¿por qué los responsables de su condena y que le traspasaron, es decir, a Jesús, los cuales resucitarán en la resurrección especial para vergüenza y confusión perpetua que menciona Daniel capítulo 12 en su versículo 1 y 2, le verán si ellos no tenían fe en él? ¿Y por qué todos, absolutamente todos los linajes humanos de la tierra que están vivos o que estén vivos, cuando él retorne por segunda ocasión, se lamentarán viéndole regresar si ellos no tienen fe en él? Sin dudas, esta interpretación de la visión de una jovencita desconocida hasta aquel entonces recibió más autoridad y credibilidad que la otorgada a Juan en este pasaje tan claro de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Entonces, Edward Irving, quien fue el pastor o quien fuera el pastor de esta joven, aceptó esta revelación de primera instancia y comenzó a difundirla durante las conferencias proféticas que comenzaron en Dublín, en Irlanda, en el mismo año 1830. Esa nueva doctrina también fue aceptada por John Nelson Darby, quien era oficialmente un ministro de la Iglesia de Irlanda, quien en 1831, juntamente a otros hombres, fundó el movimiento de los hermanos de Plymouth y comenzó también a extender esta nueva doctrina, empujando significativamente su propagación. Desilusionado, en este caso, con la Iglesia anglicana, Darby se unió a grupos de hermanos que se reunían privadamente a estudiar la Biblia. Como resultado de sus estudios de la Biblia, Darby introdujo en el protestantismo el dispensacionalismo. De acuerdo a él, la historia puede dividirse en eras o dispensaciones. Cada dispensación consiste en una forma distinta en que Dios salva al hombre. Las dispensaciones más importantes, según él, son la de la ley judía y la de la gracia, que es la Iglesia. Es decir, que son la dispensación de la ley, que es la parte judía, y la de la gracia, que corresponde a la Iglesia cristiana no judía. Darby fue el primero en enseñar que la venida de Cristo consistía en dos etapas separadas entre sí por un periodo de tiempo. Durante la primera etapa sucedería el rapto secreto de la Iglesia antes de la gran tribulación. Con ese evento concluiría la dispensación de la Iglesia. De hecho, él pensaba que la dispensación de la Iglesia era en realidad un paréntesis dentro de la dispensación judía. Así, John Nelson Darby formuló la doctrina del rapto y comenzó a promoverla
en el decenio de 1830. Fue el fundador de la Iglesia de los Hermanos de Plymouth y se ideó un modo de interpretar la Biblia basado en distintas dispensaciones. La idea era que Dios ha tenido diferentes reglas para diferentes grupos humanos en diferentes épocas de la historia. Por ejemplo, para los judíos tenía la ley y ahora para la Iglesia tiene la gracia. Según este postulado, una vez que el rapto aconteciese, la dispensación judía sería restablecida. Después de la gran tribulación ocurriría una segunda etapa que finalizaría durante los eventos de la segunda venida de Cristo. Entonces, según los postulados de los defensores del rapto, en este momento, después de un periodo de tribulación para los judíos conversos de 7 años, Jesús vendría en forma visible a establecer su reino mesiánico. Un abogado y ministro norteamericano de apellido Scofield, el mismo famoso que publicó la notable Biblia anotada de Scofield a comienzos del siglo XX, refinó y difundió las enseñanzas de Derby. Fue principalmente mediante el doctor Scofield que los protestantes evangélicos llegaron en general a aceptar las doctrinas tanto de las dispensaciones como la del rapto secreto. Estos dos conceptos van de la mano, cegando a muchas personas sinceras e impidiendo que vean el verdadero mensaje de Dios para los cristianos en el tiempo del fin. Estos comentarios al pie de las páginas de la Biblia de Scofield han hecho mucho daño dentro de la mentalidad protestante y evangélica desde que salió a la luz su publicación, porque allí está esta posición de las dispensaciones y del rapto secreto muy bien establecida y creída por el doctor Scofield. Los defensores de la idea del rapto invocan el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, es decir, el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, como su principal prueba de una venida secreta. Luego, proceden a clasificar todos los pasajes que hablan del regreso de Jesucristo en dos categorías. Primero, están los pasajes que tratan de la resurrección de los santos y su reunión con Cristo. Luego, están las Escrituras, que se refieren a la venganza de Cristo contra la gente y las naciones malas y rebeldes. La idea es que estos sucesos están separados por un periodo de años, pero leamos atentamente lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 para ver si esto es así o no, y les invito a que lo lean. A esta posición se le denomina pretribulacionismo. Esta es una corriente de interpretación de la profecía que enseña que el arrebatamiento de la iglesia, descrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 17 por el apóstol San Pablo, será un evento secreto y ocurrirá antes de la gran tribulación anunciada en el libro de Apocalipsis. Es uno de los postulados más conocidos del dispensacionalismo y ha dado pie a expresiones de la cultura popular como la novelesca película Left Behind o Dejados Detrás del año 2000, con un sinnúmero de videojuegos y todo el show mediático que Hollywood le ha promocionado. Para fundamentar esta idea, el dispensacionalismo explica que la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, en su capítulo 9, no se ha cumplido completamente, sino que solo se cumplieron las primeras 69 semanas en el pasado, y que aún falta por cumplirse la última semana de esa profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Así, para los pretribulacionistas, la 70ª o la semana 70 de Daniel capítulo 9 es la materia pendiente de la profecía. Es decir, ellos le dan un estirón desde los días del ministerio de Jesús hasta un tiempo futuro indefinido, porque ese tiempo no ha llegado, y separan la última semana de las 70 semanas que tienen que ver con el ministerio y la vida de Jesús, lo separan para el futuro, un futuro que aún no ha acontecido y no se sabe el tiempo del comienzo de ese futuro porque está indefinido y valga la redundancia en el futuro. A ellos aseguran que las 70 semanas son sucesivas, pero no continuas, y que entre las semanas 69 y la semana 70 se produce una brecha histórica que se cerrará en el futuro. Como consecuencia de esto, según esta misma línea de interpretación, los últimos 7 años de la última semana, porque cada día equivale a un año en lenguaje profético, de la última semana, que son 7 días lo que tiene una semana, por tanto serían 7 años, corresponderían a la gran tribulación, tras la cual amanecerá la aurora milenaria. Desde luego, al proponer que el arrebatamiento llegará antes de la gran tribulación, el dispensacionalismo se ve obligado a dividir la segunda venida de Cristo en dos fases.
una invisible, justo antes de la tribulación, y algunos dicen que a mediados de la tribulación, a la mitad de la semana, y no se ponen de acuerdo en ese asunto, cuando raptará a los escogidos secretamente y los llevará al cielo, y otra visible al término de los 7 años. Otro elemento no menos relevante es la enseñanza de que las profecías bíblicas se refieren al Israel natural y no a la iglesia cristiana, y que Israel y la iglesia tendrán 2 destinos paralelos, pero diferentes. Así que cuando el dispensacionalismo lee en las profecías Israel y remanente, reclama que se refiere a los judíos naturales, excluyendo a los cristianos de ese grupo en respecto a las profecías que hablan de ellos. Esta es la única manera en que el dispensacionalismo entiende las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la restauración de Israel. La teoría del rapto secreto es una historieta. Su fundamentación teórica deja importantes vacíos teológicos que los dispensacionalistas se ven obligados a rellenar usando su imaginación y la imaginación de los que le creen. En lugar de sustentarse en evidencias bíblicas sólidas, verificables, la interpretación dispensacionalista se fundamenta principalmente en suposiciones, aparte de interpretaciones forzadas de las Sagradas Escrituras. Para ser una doctrina tan fundamental para los últimos tiempos es extraño que las Sagradas Escrituras no hayan dibujado sus facciones detalladamente, sino que el pretribulacionista debe interpretar cada pasaje y añadir suficiente dosis de imaginación y especulación para poder llegar a sus conclusiones. En estas circunstancias, la única manera en que el pretribulacionismo puede esbozar su escatología es alterando el orden de los tiempos proféticos, como cuando divide las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel, y como cuando divide de la segunda venida de Cristo en una primera, segunda venida, y en otra segunda venida, y como cuando divide la primera resurrección en una serie de resurrecciones. Todo esto lo hace sin más evidencia que la mera especulación, ni más fundamento que la arbitrariedad. Es decir, que todo es forzando la Escritura. Cuando uno lee estas fábulas sin base bíblica, se detecta de inmediato que el fin del enemigo es desvirtuar la doctrina para estos últimos tiempos, a fin de que las almas no estén preparadas de lo que realmente ha de acontecer. Pero es, como toda falsa doctrina, una enseñanza de consecuencias terribles para la fe y la eternidad. Al partir de premisas erróneas, sus conclusiones llevan a otros errores que terminan por socavar las doctrinas bíblicas. El dispensacionalismo pervierte la profecía bíblica tal como fue creída por los héroes de la Reforma Protestante, doctrinas fundamentales como la segunda venida visible y audible de Cristo, el remanente conformado por la última generación de cristianos, el arrebatamiento de los santos simultáneamente con la segunda venida y la identificación del papado o del sistema papal como el anticristo u hombre de pecado de la profecía bíblica fueron verdades defendidas ardorosamente por los reformadores y que hoy han sido heredadas por el remanente final de Dios. Las consecuencias de esto son evidentemente terribles, pues ¿cómo podremos prepararnos entonces para lo que viene si no sabemos lo que viene? Si tomamos en cuenta que para el dispensacionalismo todavía no se ha manifestado el hombre de pecado, entendemos que Satanás intenta desviar su atención de modo que no estemos preparados para el sellamiento y de esta manera no podamos afrontar la gran tribulación que se avecina sobre el mundo y sobre la iglesia cristiana. Los evangélicos han abandonado por completo estas doctrinas genuinamente protestantes para sustituirlas por los planteamientos futuristas del dispensacionalismo. Las principales diferencias en las enseñanzas de la segunda venida no vienen de la Biblia misma, sino de estas fabricaciones deliberadamente introducidas por los jesuitas desde el Concilio de Trento en el año 1545 hasta el año 1563 para combatir la Reforma y causar problemas, y lo han logrado. Es peligroso entonces prestar atención a doctrinas de demonios como estas. Tenemos la responsabilidad, como siervos de Dios, de ser la luz del mundo y desenmascarar todos estos errores que están haciendo tropezar a muchos alrededor del mundo. Debemos combatir falsas enseñanzas como esta, porque sacar la luz de las tinieblas es blasfemias contra Dios. Que Dios los bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron
y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Sí, amén.